Cuando quieras. Buenas noches, resonando. Lunes, ¿qué día es hoy? 12. Hoy es 12. 12 de agosto de 2013. Acá son las 21 horas en el 1330 del dial. Saliendo un poco más tarde porque Oscar hubo una cadena de radio. ¿Qué está haciendo ese gesto? ¿Qué quiere decir ese gesto, Oscar? ¿Tirar de la cadena? Ay, Oscar, no, Oscar. Más respeto, más respeto, más respeto. Bueno, ¿qué tal, Pablo? Buenas noches. Buenas noches, Oscar. Buenas noches. Bueno, mande Buenas noches mensaje a la audiencia. Vamos a decirle que mande mensaje al 099-600-289. Repito, 099-600-289. O pueden comunicarse con Oscar al 2409-0837. Correo electrónico. ¿Cómo es el correo? resonando2010@gmail.com. ¿Y el blog? El blog www.resonandoenfenix.blogspot.com. Y el canal de YouTube, Resonando Vos sos el 2013. autor intelectual y material Estamos haciendo algunas grabaciones. de ese ¿sí? hecho delictivo. Ahora estamos grabando el programa al aire. Estuviste, no, pero tuviste hoy, hiciste algo. Sí, no, hicimos, digo, ¿no? Contá. Porque bueno, digo, primero digo que primero vamos a mencionar lo de sábado. El sábado tuvimos la buceca solidaria de Viral, que organiza ahí el Lalo Raúl Gallinares, ¿no? Y ya este es el segundo año que vamos con mi viejo, con mis tíos, digo, ¿no? Un hecho muy lindo, digo, ¿no? Para vivirlo, digo, ¿no? Y bueno, levantamos unos videos también de la buceca, unos paneos ahí de afuera, de adentro. Hicimos ahí un reportaje al aire al tambero Jorge Zabalza, que si nos está escuchando le mandamos un abrazo. Y él dijo unas palabras muy hermosas también, ¿no? Del tema del reencuentro con otros compañeros. ¿Quién? También. El tambero Jorge Zabalza. Sí, Y bueno, y el Lalo Gallinari, que andaba como loco, y me dijo, la dejamos para después, y bueno, entonces después, igual quedó, digo, ¿no? Porque él quedó en la filmación, digo, ¿no? Pero andaba en todo el tema de la coordinación, ¿no? Pero hoy también tuvimos un tiempito de tarde, digo, ¿no? Y estuvimos charlando en la ocupación de Vilar de Bo, que está haciendo la Federación de Funcionarios de Salud Pública y la COFE. Estuvimos charlando ahí del sindicato con Martín Pereira, que tal vez me esté escuchando. Nos dijeron también ahí funcionarios de salud pública que iban a estar escuchando el programa. También estaba en la puerta Leonardo Danovich, que disculpe si digo mal el apellido porque no Danovich, está bien. Y bueno, y estuvimos haciendo ahí unas preguntas, digo, respecto a la ocupación, digo, ¿no? Y la verdad que como trabajador que soy también, digo, estoy orgulloso de tener sindicalistas como los que son trabajadores de la salud pública, ¿no? Porque ellos también, en la lucha de ellos, igual que los docentes, digo, los docentes de este país que también están en una lucha contra el gobierno, digo, y en cómo está la salud y la educación, están reivindicando los derechos también de toda la población, digo, ¿no? Que yo digo con orgullo, puedo decir que toda la vida me atendí en salud pública, me atendí ante ACE, el Ministerio de Salud Pública, era lo mismo, digo, y la verdad que no tengo quejas, siempre me atendieron muy bien, a mi familia también. Ahora digo, como soy trabajador desde que trabajo, digo, desde joven, estoy afiliado a través de lo que es, ahora es el FONASA, dice, una institución privada, digo, ¿no? Pero independientemente de eso, lo concreto, digo, que ellos con la reivindicación que están haciendo de salario, digo, ¿no? En el video lo van a ver bien, digo, porque está el video subido, digo, lo subí hace un ratito ahí en el canal de YouTube de Resonando,
cuáles son puntualmente todas las reivindicaciones que ellos están haciendo, ¿no? Resonando 2013, sí. Y puntualmente, más allá de que ellos reivindican para sí, digo, ¿no? Un salario piso de 10 bases de prestación contributiva, que son 25.980 pesos, porque los salarios hoy en día para el que ingresa son de 13.000. También lo que me habló es que ACE tiene infraestructura para montar CTI en algunos lugares, ¿no? Que en este momento se están contratando con los privados y se están transfiriendo dinero público que tiene en el presupuesto de ACE y se están contratando con las instituciones privadas, ¿tá? Con mutualistas, con seguros, digo, ¿no? Sí. Con hospitales, digo, ¿no? Si me permitís Sí. una cosa, ese tema, yo fui residente de cirugía entre el año, capaz que me equivoco un año porque hace tanto tiempo, pero fui residente de cirugía entre el 88 y el 91, si no recuerdo mal. El problema era exactamente, se contrataban servicios, pero creo que ahora está peor. Está peor, sí, se es parte... contrataban servicios que perfectamente lo podía prestar ACE, el ministerio, y se contrataban con privados. Seguro. Entonces ellos lo que me estaban diciendo que también lo que reivindican es un faltante de 3.000 personas, ¿no? Entonces quieren que a través del FONASA, del Fondo Nacional de Salud, que administra toda esta reforma que creó el Frente Amplio, que es el Sistema Nacional Integrado de Salud, y está administrando un presupuesto multimillonario, digo, ¿no? Que ahí aportamos en parte las empresas unipersonales, y la masa gigantesca de dinero es de la clase trabajadora, de los trabajadores, ya seamos públicos o privados, ¿no? Pero claro, eso se ha vuelto un mecanismo desde su nacimiento, ¿no? De transferencias de recursos, de contribuciones de los trabajadores y públicos, y se transferencia al sector privado, o sea, al mal llamado mutualismo, ¿tá? Que en realidad son empresas médicas privadas y seguros integrales de salud, ¿no? No vamos a dar los nombres porque son de público notorio conocimiento, ¿no? Que se están transfiriendo dinero y a su vez aparecen como contratistas de servicio que ACE los podría tener porque tiene infraestructura propia y contratando personal. Entonces es toda una cuestión muy perversa. Estos días hubo denuncia también en el Pereira Rosell, ¿no? Claro. Que se están desmantelando servicios. Se están desmantelando servicios, y se están transfiriendo cada vez más pacientes al sector privado. O sea, esto es una reforma perversa, neoliberal, que se basa sí, en la mercantilización de la salud, claro, ¿no? O sea, mercantiliza más de lo que había antes, porque al incorporar a una gran parte de los niños, los hijos de los trabajadores, el sistema privado, que antes se atendía en el sistema público. Claro, pero se limita porque no pueden pagar los copagos, las órdenes, los tickets y todo lo demás, digo, ¿no? Pero además hay otra cosa. El sistema privado. Pero además hay otra cosa. Esta fue otra jugadita estadística, ¿no? Que le incorporaron, fue uno de los mecanismos por el cual bajó la pobreza. Porque le imputaron el pago del FONASA como un ingreso al pobre, ¿no? Ahí está, como un ingreso extra. Pero claro, los niños que entraron al FONASA tenían asistencia. Tenían asistencia en salud pública. Tenían asistencia gratuita. En salud pública. Gratuita, sí. Entonces lo incorporaron como un ingreso y ahí la pobreza, esto fue hace 2 o 3 años, la pobreza poco más, cuando se estableció el Sistema Nacional Integrado de Salud. Bueno, yo qué sé, no sé qué decir. No, yo lo que quería decir era que los vecinos del barrio de ahí donde Vilar de Bo, yo vivo unas cuadras más arriba, pero hay que apoyar la ocupación, porque la respuesta del gobierno fue sucarle a la policía, porque hay un decreto de Poder Ejecutivo del tiempo de Vázquez, de Tabaré Vázquez, que evidentemente que está refrendado en el gobierno de Mujica, de que si hay una ocupación de un lugar público lo levanta con la policía inmediatamente, y bueno, ellos están resistiendo ahí la ocupación. Mañana, creo que es mañana, me dijeron que va a haber una ocupación en el hospital de Tacuarembó. Entonces los vecinos del barrio tenemos que pasar y decirle que nosotros estamos con ellos, estamos con los trabajadores, porque en la misma reivindicación, en la lucha esta de clase que están dando los trabajadores de la salud pública, los docentes, ellos son también los que están reivindicando nuestros propios derechos también como ciudadanos ahora se amplía, ahora entra en conflicto la COFE. Y claro, ahora la COFE entra porque también está el estatuto que es un estatuto, digo que evidentemente que la COFE tenemos está... que buscar algún
trabajador para que nos explique. Él habló un poco del estatutoso porque yo le hice la pregunta en el video y en el video él estuvo hablando justamente de la propuesta de la COFE de hacer un paro de 24 horas, digo, ¿no? Digo, yo como trabajador también le dije que lo apoyaba, digo, totalmente, digo, ¿no? Está bien, bueno. Si no tenés más. No, después el otro tema que quería mencionar era que el miércoles pasado estuvimos también apoyando que lo citaron en el juzgado penal, sí, claro. también a los compañeros, a Jorge Zabalza y a Irma Leites, que son los dos primeros citados por el tema de cuando se apoyó a la jueza Mota. No se estarán por presentar de candidato. El Zambero Irma no se estarán por presentar de candidato. De defensor de los derechos humanos y de reivindicar los derechos humanos. Capaz que lo ponemos de candidato a presidente. No, te ríes, el Tambero, mirá que ya lo propusieron. ¿Lo propusieron? Sí. Ah, porque me parece que el Tambero tiene una propuesta también. Sí, más de risa. No, el Tambero tiene una propuesta de votar creo que de votar anulado o en blanco, en este momento no lo recuerdo. Sí. Ahí está. Digo, pero más allá de eso, digo, estaba citado, digo, porque evidentemente que hay, desde mi punto de vista, de manera de verlo, hay una persecución política para los que reivindicamos los derechos humanos, la verdad, la justicia, el nunca más terrorismo de Estado, ¿tá? Que se juzguen a los violadores de los derechos humanos y genocidas de la dictadura, y desde antes de la dictadura, los escuadrones de la muerte, que se aclaren dónde están los desaparecidos. Hay 210 desaparecidos, 8.000 personas pasaron por las mazmorras de la dictadura, 4.000 estuvieron algunos 16 años, 13, 16, 10 años, ¿tá? Y 100.000 personas fueron perseguidas, ¿tá? por el aparato de la oligarquía y de la dictadura y Estados Unidos, ¿tá? Porque esto estuvo orquestado en de Estados Unidos. Y no, y lo que concretamente es que cuando se le dio el apoyo el 15 de febrero a la jueza Mota, que la trasladó la Suprema Corte de Justicia, le fuimos a dar evidentemente que eso nos autoconvocamos, ¿no? Porque convocó madre, familiares, detenido desaparecido, y todo lo demás nos autoconvocamos, porque evidentemente queremos justicia, queremos que verdaderamente se respeten los derechos humanos, lo del pasado y lo del presente, ¿tá? En cárcel, en INAU, en todos lados. Entonces evidentemente cuando le fuimos a prestar la solidaridad y el apoyo, porque Mota tenía 50 casos de violación de derechos humanos y lo estaba investigando, juzgado penal, la trasladan al civil, y es un acto público, evidentemente somos toda gente pacífica, ¿no? Que vamos a dar un apoyo, y bueno, se criminalizó la protesta, y bueno, tanto desde el punto de vista de una jueza penal y un fiscal del Ministerio Público, del Ministerio de Educación y Cultura, hicieron una causa penal por asonada. Bueno, los medios de la burguesía, de la oligarquía, dieron palo globo con ese tema. Bueno, soy el que no le entienden los mensajes. Una doctora en salud pública, después de una paliza que me dio la policía de estos señores, dándome un pase con historia médica y ambulancia clínica, y la de estos señores interceptaron la ambulancia y cambiaron la historia. A ver, no entiendo bien, voy a repetir. Soy el que no lo entienden los mensajes. Una doctora en salud pública, después de una paliza que me dio la policía de estos señores, dándome un pase con historia médica y ambulancia clínica, y la de estos señores interceptaron la ambulancia y cambiaron la historia. Yo sigo sin entender los mensajes. Sí. Bueno, pero ya cambiará la realidad. Ya vamos a empezar a entender los mensajes. Estos que mandan desocupar lugares de trabajo son los que decían que la ocupación era extensión del derecho de huelga. Inocencia. Sí, claro, son lo mismo. Son lo mismo, sí. Y ahora también el gobierno, ¿no? Sí. Bueno. Quería relatar en 2 segundos lo que le pasó a Gabriel, que estaba afuera con nosotros apoyando en el juzgado el miércoles pasado, porque lo citaron ahí a Zabalza y a Irma Leite. Gabriel, que es un enfermero del CTI del hospital de clínica, estaba ahí tomando unos mates al lado nuestro, ¿no?
cuando al final sale el Tambero y sale Irma Leite con sus abogados, digo, charlamos afuera de las valles con un operativo policial, pero no sé, era una cosa increíble, ¿no? Montaron un operativo y vallas y todo, digo, no sé, gente pacífica, digo, que va a apoyar, una cosa increíble, ¿no? Cuando el hombre se va, yo digo, arranqué para Buenos Aires a tomarme el ómnibus, digo, él caminó una escuadra con otro compañero más y a la altura de ahí del Banco Central del Uruguay lo detuvieron la policía de investigaciones, o sea, de particular, en una camioneta con vidrios ahumados, lo hicieron subir, lo llevaron ahí a la calle Maldonado, lo hostigaron, ¿ah? Lo hostigaron, le hicieron presión psicológica, le dijeron que él estaba denunciado por un comisario, porque es el comisario de la Guardia de la Presidencia de la República, porque el 6 de julio lo tenían filmado y lo había denunciado este comisario que había amenazado a Mujica y de muerte y una cantidad de cosas más, y de que la jueza penal Canesa había tomado esa denuncia, todo para criminalizar y para amedrentar a los que estamos apoyando todo el tema de los derechos humanos, ¿tá? Porque evidentemente le dijeron que lo tenían filmado, que había con una campera como la que tenía él y con una gorra. Yo también estaba de campera de gorra, después me la saqué porque tenía que agarrar un poco de calor, ¿tá? Y después de tenerlo 2 o 3 horas, sin pedirle ninguna disculpa de nada, dijeron, andate. Como diciendo, sin decirle, nos confundimos. Menos mal que le dijeron andate. Bueno, sí. Cosa increíble, digo, ¿no? Pero hola, muy William. grave ese tema. Hola, William. Me hago una pregunta. ¿A cuenta de qué seguimos endeudándonos con bonos? ¿Es para pagar deuda? ¿Y hasta cuándo vamos a seguir en esta modalidad? ¿Y qué pasa con las reservas internacionales? ¿No es dinero del Estado? Y si es porque no se paga de ahí, ¿por qué no se paga de ahí? ¿O qué se busca que seamos morosos de por vida, generación tras generación? ¿Y para qué? Para pagar con patrimonio de tierras, agua y libre circulación de toda porquería china. Estoy indignado. Bueno. El oyente evidentemente se refiere a la emisión del título que hubo estos días. Sí, sabía eso. Y merece un comentario. Yo no lo estudié específicamente, pero más o menos tengo una idea de lo que pasó. El Estado emitió una serie de títulos en dólares, de los cuales en definitiva ellos salen a licitación y se aceptan los que exigen una tasa más baja. Y no me acuerdo bien la cifra, pero creo que se aceptaron una cifra algo así como 700 y pico millones de dólares, que se canjearon por bonos que vencían con plazo más corto. O sea, se emitieron títulos como a 25 años y se canjearon por bonos que vencían ahora, este año, el que viene y en los años próximos. Esta operación en sí, yo sinceramente no sé si merece mucho comentario. El comentario interesante es que se ha abandonado el camino de la especificación. O sea, porque podían haber emitido bonos en unidad indexada, ¿verdad? Y no lo hicieron. O sea, como que se ha decidido no aumentar los 15.000 millones de dólares que tenemos de deuda en unidad indexada. Es el porcentaje de deuda y está, que es como, creo que anda como en 55-58%. Brutal. En moneda nacional, que no es moneda nacional, son unidades indexadas en su gran mayoría. Entonces, en ese sentido, capaz que no escucharon. Yo creo que te escucharon y te leyeron. Que leyeron sobre lo que hemos escrito sobre el asunto y están cambiando la pisada. No, porque vamos a decir que es un negocio ruinoso, bueno, eso para el país, ¿no? La deuda indexada. Sí, la deuda indexada es terrible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las reservas internacionales? Bueno, las reservas internacionales, lo hemos dicho, pero nunca está de más refrescarlo, se componen básicamente de dos partes. La reserva que el Banco Central dice sin contrapartida, que son, grosso modo, hace tiempo que no reviso la cifra, pero grosso modo la mitad, y la otra mitad que son encajes de los bancos en el Banco Central, que eso sí, digamos, no le pertenece al Banco Central, son depósitos de la banca privada y pública del Banco Central, que en cualquier momento, cuando la gente retira el dinero, tienen que empezar a devolverlo al Banco Central, dárselo al banco.
Entonces, esos encajes en los hechos conviene no tocarlos, ¿no? Porque es una plata que está ahí, vuela mañana, con el sistema que tenemos nosotros de libertad total de movimiento de capitales y en la situación de la banca, que es una situación esencialmente frágil, se mantiene desde hace ya unos cuantos años y no pasa nada. Son cosas que no pasa nada hasta que pasa, ¿no? Claro. Es como la gente que trabaja en el andamio sin cinturón de seguridad y no pasa nada. Y trabaja un año, trabaja 2 años, trabaja 3 años. Cuando vos le vas a decir, che, pero dejate joder y ponete el cinturón, dice, no, pero a mí nunca me pasó nada. Y no me pasó nada hasta que le pasa. Bueno, Estamos regalados, Luis. estamos regalados porque como el 80-85% de los depósitos están a la vista. Entonces, esa parte de la reserva, que son encajes, vuelan en cualquier momento. La otra parte de la reserva es lo que se le llama reservas sin contrapartida, o sea que son reservas que son del Banco Central, son propias del Banco Central. Y es la que nosotros proponemos que se pueden usar en algunos casos para algunos proyectos de inversión, que son fundamentales. En realidad, claro, si se analiza desde un cierto punto de vista, el Banco Central tiene una deuda cuantiosa por título que ha emitido, o sea, hay una deuda de la tesorería, del gobierno, y hay una deuda del Banco Central. En este momento me agarra el oyente y no le puedo dar los porcentajes relativos, lo hemos hablado en el programa y hemos desgranado más o menos cómo está constituida la deuda, pero hay una deuda que es mayor que esa reserva, o sea, vamos a suponer que esas reservas andan en el orden sin contrapartida de los 8.000 millones de dólares, andan en ese orden. Entre deuda del Banco Central y deuda de la tesorería, y bueno, después hay otra parte más chica, la deuda, que son la deuda de la intendencia, la deuda de las empresas públicas. Tenemos que la deuda total, sabemos, la deuda bruta está en el orden de los 32.000 millones de dólares, o sea que las reservas no cubren la deuda. O sea, sí, de todas maneras, el mecanismo este genera una permanente pérdida, porque ¿qué pasa? La deuda que Uruguay debe está a tasas de interés que, si bien son históricamente bajas, por un lado porque tenemos grado inversor, porque hacemos buena letra con el sistema financiero internacional, y por otro lado porque las tasas de interés en el mundo están en niveles históricamente bajos. Entonces pagamos, de todas maneras pagamos en dólares alrededor del 4,5% anual, ¿no? Los títulos. Y en pesos sin reajustar, en este momento se está emitiendo la deuda de corto plazo que emite Central, la letra de regulación monetaria se emite a cerca del 10%, y la deuda en unidad indexada se emite al 2, al 3% aproximadamente. O sea, esas reservas que el Banco Central tiene, las tiene colocadas a tasas muy inferiores, pues las tiene en bonos del Tesoro de Estados Unidos, una gran parte, y si bien no conocemos la estructura de esas colocaciones, o no se publica, sí presumimos que la tasa que obtiene es inferior al 1%, o sea que hay una pérdida, ¿no? O sea, pagamos por un lado el 4, el 4,5. O sea, genera un déficit parafiscal en el Banco Central de Uruguay. Genera un déficit, lo que se llama déficit parafiscal, que se genera no porque el Estado gaste más de lo que recibe en este caso, sino por la diferencia de los intereses. Es bien importante todo el tema ese que estás hablando, porque Astori prohibió tocar las reservas internacionales. Sí. Dijo que eso no, eso estaba para el planteó, sistema financiero. Eso lo planteó Mujica cuando empezó el gobierno, ¿no? Y ahora lo plantearon los sindicatos de los docentes, ¿no? Tocar las reservas. Claro. Tocar las reservas porque evidentemente la rendición de cuentas y un caso terrible. Yo no estoy de acuerdo en tocar la reserva para pagar sueldo. O sea, para mí no es un mecanismo. O sea, para mí para reactivar la economía. O sea, las reservas se podrían usar, una parte, no todas tampoco, se podrían usar para grandes proyectos de infraestructura, por ejemplo, para resolver el tema del ferrocarril. El ferrocarril, las cifras que he visto manejar de fuente pública andan en el orden de los 500, 600, 800 millones de dólares, que supongo que con eso se deja
Para la reserva es un vuelto. El ferrocarril, pipí, cucú. Y crea una cantidad de fuentes de trabajo. Porque además, ¿qué pasa? Tenemos un deudor, ¿verdad? Un deudor que es el Estado uruguayo. Sí. El deudor tiene un pasivo y tiene activo. O sea, las empresas públicas son activos. Sí. El Estado uruguayo están respaldando la deuda. Y en este caso, si vos invertís por ejemplo, en mejorar el ferrocarril, Sí. mejorás la eficiencia de la economía nacional por un lado, porque tenés un medio de transporte más económico y más ecológico. Sí. Pero por otro lado, ese activo pasa a ser un activo del Estado uruguayo. No sé si me explico. Sí, se entiende. Entonces, Contablemente entiendo. Es completamente absurdo plantear que eso es un gasto que reduce la reserva y que nos coloca en peor situación financiera. Aumentar los salarios docentes, por ejemplo. Bueno, para aumentar los salarios docentes hay otras, yo pienso, o sea, y el gasto social del Estado, y aumentar el porcentaje del Producto Bruto que va a la educación, o sea, otra cantidad de gastos que serían gastos corrientes, ¿verdad? Gastos periódicos, Sí. no de una sola vez como es una inversión. Lo correcto creo que es meterle mano a la tributación a los dueños del país. A los dueños del mercado. Claro, al capital, empezando por el número uno, la tierra. O sea, es absurdo. Los oyentes que nos siguen mucho están cansados de oírlo, lo vamos a repetir una vez más porque después aparece un oyente. No, pero bueno que lo. Pero nunca está de lo más, refresque, ¿verdad? digo, ¿no? Claro. No perder de vista nunca que los terratenientes de este país no pagan impuestos. Pagan una cifra ínfima de impuestos, muy inferior a la que paga el conjunto de la población. Entonces, la primera fuente de tributación extra para mejorar cosas esenciales del funcionamiento del país y del bienestar del pueblo es la tierra, la renta de la tierra. Bueno, la tierra genera una renta, bueno, grabar esa renta. Ese es punto número uno. Después están toda una serie de ganancias empresariales, sobre todo de las grandes empresas, entre las cuales tenés de la grande superficie comercial, Hasta zona franca, ¿no? los frigoríficos, empresas que Transnacionales. operan en zona franca, ¿verdad? Sí. O sea, entonces si no se le mete mano a eso, Hay para recaudar grabando hay- los ricos, hay los mucho dueños del porque Uruguay. ¿sí? es reducir, en definitiva se trata de reducir la plusvalía Claro. para mejorar las condiciones de vida del pueblo y ojo, a la larga eso, dentro de un esquema capitalista incluso, mejoraría el funcionamiento del propio capital, ¿no? Yo no creo en el capitalismo, pero aún dentro del capitalismo, Yo tampoco. los países capitalistas, no, pero los países capitalistas que han aplicado medidas de ese tipo han funcionado mucho mejor que los países capitalistas como el nuestro, que tienen una fuerte desgravación Impositiva. del gran capital, ¿no? Impositiva del gran capital, ¿no? Y después, otra cosa que dice el oyente acá, para pagar con patrimonio de tierras, agua y libre circulación de toda porquería china. Y tiene razón. O sea, lo que estamos haciendo es enajenando el patrimonio. Ahora, el proyecto de Aratirí, el proyecto de minería de gran porte, que tiene nombre y apellido, sigue su curso. Es un proyecto que va a terminar en que van a pagar poco y nada de impuestos, se van a llevar el hierro, El más rayo que no va a partir. el Bien mal lo- rayo que nos va a partir, Aratirí. el rayo que nos va a partir Aratirí. Entonces, todo eso sigue andando, ¿no? El proceso de extranjerización de la tierra, el proceso de los cultivos depredadores del suelo, en fin. Creo que le hemos contestado al oyente, no sé. Oscar, ¿seguimos de largo? Un pequeño corte. Sintonícenos en internet www.cx40radiofenix.com. ¿Sí querés mencionar algo de esto? Psicóloga egresada de la Universidad de la República. Tratamientos individuales de niños, adolescentes y adultos. Orientación a padres. Ah, sí, lo leí. Teléfonos Pero dice que no es 24 comercial, 11 dice que es 05 científico. 44 Ahora, sí. 095 440 003.
Está bueno. Acordate de decir eso de que se metía. Atención a instituciones culturales, deportivas o políticas. Invierta donde pueda hacer conocer sus logros e inquietudes. El ICAFENIX. Teléfono 2-408-3292. De los vendedores de la deuda esa de los 2.000 millones de dólares que emitió el Ministerio de Economía y Finanzas a través de Azucena Arbeleche, viste que fue el Banco Alemán y el HSBC, ¿no? Y después hablar de la deuda nacional. En los 1330 de salieron como broker a colocar la deuda. Salieron como broker a colocar esa deuda. La deuda que emitió el gobierno por los 2.000 millones de dólares. Bueno, te otro mensaje. Hablamos de la represión brutal que se desató sobre nuestro demasiado humilde pueblo a partir de que los Tupamaros, aliados con el oscurantismo, comenzaron su venganza al pueblo oriental. Bueno, no estoy de acuerdo con eso. Los Tupamaros, no es cierto que los Tupamaros, aliados con el oscurantismo, comenzaron su venganza al pueblo oriental. O sea, los Tupamaros son un fenómeno político que surge en la década de los años 60 como una reacción de una parte del pueblo militante ante el empobrecimiento y la explotación que se venía acentuando cuando el Uruguay se produce lo que se llama la restricción externa, o sea, empiezan a caer el precio de las materias primas, los mercados, o sea, después que Europa se recupera del desastre que fue la Segunda Guerra Mundial, llevan ante una política agraria sumamente proteccionista. En aquella época los principales mercados para nuestros productos estaban en Europa, se produce una caída del ingreso de divisa extranjera por esa causa en el país, y eso hace que entre en crisis el modelo industrial de sustitución de exportaciones, que era una especie de cuño de agua del vallismo, ¿verdad? Eso entra en crisis y empieza a producirse una caída acelerada del nivel de vida de los trabajadores, de la pequeña burguesía del pueblo en general, y eso hace que se produzca una reacción, eso en un marco internacional cultural marcado por la Revolución Cubana en particular, un aspecto fundamental, es lo que da origen a los Tupamaros, ¿no? Que es un intento de establecer un cambio radical en el funcionamiento económico, en la estructura social del país. Bueno, pero no vamos a entrar más en ese tema, no es digamos, tenemos otras cosas para tratar en el programa. Nuevo mensaje. Ante la candidatura del masón, los grupos pseudo-opositores en el FAP postularán a Moreira, Martínez o Sendí como burda maniobra para acumular a la victoria de Vázquez. Anular es la segura. Daniel de la Blanqueada. ¿Vos qué pensás de lo que dice Daniel? ¿Qué pienso que dice Daniel? Y gran parte tiene razón. Digo, ¿no? Yo creo que está completamente de acuerdo. Gran parte tiene razón y que evidentemente que sí, digo, ¿no? A uno le llama poderosamente la atención, aparte de ser un masón, digo, ¿no? Y esto lo voy a decir porque evidentemente quien lo dice públicamente y hasta lo demostró y todo, que Tabaré Vázquez es un operador de la CIA, de la Embajada de Estados Unidos y asesor del Fondo Monetario Internacional, sabemos todo, ¿no? Está claro y del otro también, porque él nunca lo negó. Y digo, él lo demostró, digo, ¿no? Es parte de la Woodrow Wilson, que la financia Rockefeller, que es una tapadera de la CIA, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, digo, aparte de esto, digo, a mí lo que me llama poderosamente la atención, que por ejemplo Juan Castillo, que es vicepresidente del Frente Amplio, Lorier, lo que sea, que cuidan sus poltronas, digo, ¿no? Porque ¿cómo ellos no salen a decirlo públicamente? ¿Cómo se van a abrazar? Dice que son de izquierda y se van a abrazar. No, pero no fueron a pedirle que fuera candidato. ¿Cómo? No fueron a pedirle que fuera candidato.
Pero si hay videos que fueron con los sermones que da el pastor, como le dice Castillo, fueron a aplaudirlo, Lorier Sí. y Castillo. No, ¿Ah? hicieron un poquito de teatro porque no querían aparecer tan evidentemente. Y no quieren que se hable mal del FMI. No, nada, ahora vamos a leer un poco porque ahora vamos a leer, No sé, increíble. ahora vamos a leer algún material medio viejo ya, porque a veces hay que leer las cosas viejas. Está bien. Y yo creo que sí, porque yo no veo, o sea, Constanza Moreira, por ejemplo, se opuso a la participación de las tropas uruguayas en Haití, qué sé yo, tuvo algunas actitudes, pero yo Es gatopardismo eso. yo no conozco, Por favor. yo no conozco ninguna planteamiento programático distinto de Constanza Moreira y bueno, de Martínez, bueno, no Es para seguirse la de copiando Martínez no el quieren poder. hablar, Martínez yo lo he ido hablando de Aratirí y sinceramente parecía un funcionario de la empresa. ¿Y del código de megaminería también? No por eso, pero más vale ni hablar. Y de Sendic, por Dios, un hombre que es totalmente funcional. Hijo, ¿no? estamos hablando, hijo. ¿No? Sí, bueno, el oyente se refiere, está claro, ¿no? Ya, mira, no vale la pena aclararlo porque es tan claro el asunto que... Entonces, nosotros queríamos hablar un poco, porque ahora el Uruguay se va para arriba, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué noticia tenés? ¿Tenés una buena noticia? Como gas de buzo. ¿Sí? Kramerman, 2 años para probar existencia de petróleo. El ministro de Industria, Roberto Kramerman, informó luego del Consejo de Ministros sobre el reciente hallazgo de petróleo en el departamento de Salto. Dijo que se necesitarán al menos 2 años más para tener certeza de la existencia de petróleo y si su extracción es viable económicamente. El ministro explicó que los hallazgos se realizaron en el oeste de Salto, en la localidad de Pepe Núñez, donde se procedió a extraer más de 100 muestras. En las localidades de Quintana y Cañada Charrúa también se están realizando perforaciones exploratorias. Es un avance importante y nos permite redoblar los esfuerzos en algo que en este periodo de gobierno se está haciendo con una intensidad que no se había hecho en mucho tiempo, que es conocer con profundidad cuáles son los recursos energéticos del país a través de la inversión directa del llamado a sociedades y concesiones en nuestra plataforma marítima o territorio nacional. Bueno, acá hay una inexactitud brutal. Cuando uno recorre la campaña, Sí. se encuentra por muchos lados con pozos, no sé si sabías eso. No. Vos andás por ahí y te dice, sí, hay un pozo de ANCAP. De lo de acá sí que está perforado, sabía. El Uruguay está perforado con un queso. Sí. O sea, se han hecho muchísimas perforaciones en distintas épocas. De exploración. De exploración, claro. Hubo trabajos de prospección, no me acuerdo de la dictadura, en el mar territorial también. Y esto no es una cuestión de este gobierno. O sea, ¿por qué, por ejemplo, en la época de la dictadura se hizo Oscar? ¿Vos sabés por qué en la época de la dictadura se estuvo buscando petróleo como loco en Uruguay? No, ¿por qué? Y porque en el 73 al 78 se produjo la famosa crisis del petróleo, cuando la OPEP cerró la canilla y el precio del petróleo se fue a las nubes. Y acá Entonces, siempre que el precio se va a las nubes, empiezan a aparecer a buscarse los posibles fuentes marginales, entre las cuales está Uruguay, que nunca se encontró. Esto del petróleo superficial en Uruguay también es viejo. De encontrar ahí alguna cañada que aparece, viste, la mancha esa iridiscente, ¿no? Que indica la presencia de hidrocarburos. Todo esto es viejo. Ahora, es posible, sí, que exista. Es posible porque en la medida que el precio del petróleo ahora no solo ha subido, sino que se ha mantenido alto. O sea, yo discrepo, hay compañeros que plantean que esto es un fenómeno especulativo. No es un fenómeno estructural, el aumento del precio del petróleo, que pasó del orden de los $20 antes del año 2000, 2001, y que se ha estabilizado ahora por encima de 100. Este no es que estén especulando con futuro, no. Acá hay un fenómeno estructural. ¿Es un problema de las reservas certificadas? Es un problema de que la cantidad de combustible fósil que hay en la corteza terrestre es finita. Es finita, ¿no? Y ya nos llevamos consumida como la mitad en 100 años. Llevó cientos de millones de años para la naturaleza formarnos. Nosotros nos quemamos la mitad aproximadamente
En 100 años, y claro, ahora cada vez es más difícil. Entonces, ahora se empieza a buscar acá. Bueno, pero ese es, digamos, el trasfondo. Después dice, el temor es que si se acudiera a la técnica de fracking o fractura hidráulica, un método que consiste en la inyección de sustancias químicas en el suelo para quebrar las rocas donde se encuentra el combustible y facilitar su salida, se podría estar afectando el acuífero guaraní por la incidencia de la generación de microsismos y en la contaminación del agua. Esto es algo que planteaba al espectador hace algunos meses el diputado colorado Walter Berry, integrante de la Comisión de Industria. En Argentina se está utilizando el sistema fracking, que también podría incidir en el acuífero. En Estados Unidos y Canadá se la utiliza para extraer hidrocarburos no convencionales. El doctor en geología Héctor de Santa Ana, gerente del área de prospección y explotación de ANCAP, aseguró en una conferencia en el mes de julio que no existe autorización para llevar a cabo esa técnica. De acuerdo a lo que hemos hablado, la DINAMA no lo autorizaría, por lo menos hasta no tener absolutamente claro cuál es la afectación que puede generar, aseguró. O sea, ¿cómo traduciríamos esto? Va a haber fracking. Que no se sabe, pero no hay una moratoria que diga no va a haber fracking. Va a haber fracking. Eso quiere decir va a haber fracking. Bueno. Petróleo, mirá. Si tenemos, que lo dejen. ¿Y si hay petróleo, qué pasa? Y que lo dejen. Bueno, si hay petróleo y tenemos la regasificadora. O sea que vamos a tener las dos cosas. Y vamos a tener una planta para regasificar gas natural licuado que viene de 5, 10, 15 o 20 mil kilómetros de distancia, que es carísimo licuar el gas. Y yo diría que vamos a tener el supositorio más grande de la historia de la humanidad. ¿Qué pasaste? Es un poquito grosero, pero Oscar, es un poquito grosero, pero bueno. Buen humor, tenés buen humor. Pero bueno, la regasificadora es un tema que está en el tapete. La red de economistas de izquierda de Uruguay logró poner el tapete. Ahora estamos discutiendo si vamos o no a un debate que nos invitaron el PCNT, que sería el jueves, acá en la calle Jackson, a pocos cuadras. ¿Con quién? A las 10 de la mañana, en el cual estarían el ministro Kramerman, el director nacional de energía Méndez, sindicato, no sé, algún sindicato, creo que de la UNRWA, Marcelo Audala, y algún sindicato del gas, los vecinos, y si la review decide ir, la review. Bueno, yo anuncio, hay más informaciones para este boletín, sí. Y llegado el caso, estaremos informando por la red de correos y qué sé yo, qué va a pasar. Bueno, pero tenemos un oyente que hablaba del masón. El masón. De Tabaré Ramón. De Tabaré Ramón. Tabaré Ramón, 3 puntitos rosas. Le dice, hay alguien que le dice, ¿no? ¿Qué está en la base? Esto es un fragmento de una noticia. Vázquez aclaró en el encuentro que su aceptación no implica que se inicie ya la campaña electoral, sino que esta es una etapa para avanzar en los proyectos y consolidar la acción del gobierno. En particular, comentó a los dirigentes frente amplistas que le parece importante que el FA trabaje junto con el gobierno durante este periodo para sentar las bases para la construcción, chachán, del puerto de aguas profundas y la reestructura de la suministración de ferrocarriles del Estado, instalar la regasificadora y aprobar el proyecto de ley de minería de gran porte. Así que el hombre dijo, esos temas me lo dejan resueltos, yo no quiero quilombo. No quiero gente protestando, no quiero cosas. Ya que eso esté arreglado y esté todo funcionando. Y habló del programa los otros días. Que pase por ahí por la embajada, que se lo da a Yulisa Muñoz. Y si no, que mande a alguno de los personeros de él. No sea malo. No sea malo. Con Celeste. Bueno, Mujica está tranquilo y feliz. No me sorprende por el anuncio de Tabaré de que va a ser candidato presidencial del FA. No me sorprende, lo esperaba, tenía una confianza tácita en que la presión de los compañeros frente amplista iba a obligar al compañero a tener que sacrificar su tranquilidad.
aseguró a ese informativo, no se va a tranquilizar mucho, la verdad, loco. El hombre se iba a pescar, se iba en Chorena, después aparecía en Rocha pescando. Pero bueno, va a sacrificar su tranquilidad. Bueno, es positivo para el FA y para el país, porque da imagen de estabilidad, de seguridad, afirma el país, tranquiliza a la interna y ayuda al gobierno, nada de locas pasiones, nada de jugar a la quiniela, etcétera, 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 dijo el presidente. Y vamos a tomar un atrevimiento. No está bien que uno se cite uno mismo, pero voy a leer una cosa que escribimos el 14 de octubre de 2011, que dice: un modesto agradecimiento. Realmente no podemos los uruguayos menos que agradecer al doctor Vázquez haber dicho lo que dijo hace unos días. Sabemos ahora a qué atenernos, y no es poca cosa. Que un presidente uruguayo haya ido a Washington a pedirle a un presidente yanqui apoyo frente a un conflicto con el país con el que tenemos más afinidades de todo tipo, desde históricas, lingüísticas, económicas, sociales y un largo etcétera, es toda una definición. Los actos del presidente de la República nos incluyen a todos. Cuando este señor fue a Washington, lo hizo en nombre de todos y cada uno de los ciudadanos de este país. De la misma forma que cuando el secretario Brescia firmó el contrato de inversión con Montes de Plata en representación de la presidencia, aún violando la Constitución de la República, nos representó a todos. Pero claro, muy especialmente, en ambos casos representaron a sus votantes. De todas las formas, la magnitud de ambos actos es disímil. En ambos casos se entregó la soberanía nacional, no cabe duda, pero no es lo mismo pedirle al presidente de la potencia que tiene más de 100 bases militares en todo el mundo y anda asesinando gente a piacere a lo largo y ancho del planeta, que intervenga ante la posibilidad de un conflicto militar con Argentina, que firmar un contrato por más lacayuno y entrevista que éste sea con una empresa transnacional. Yo me fui del fraude amplio, perdone algún lector si se siente ofendido, pero ya no puedo llamarlo más de otra manera, cuando Vázquez anunció en Washington que Danilo Astori sería su ministro de Economía. La persona elegida ya marcaba un rumbo, pero el simbolismo del lugar donde se realizaba el anuncio era también muy significativo. Después vendría el Tratado de Protección de Inversiones con los Estados Unidos, los elogios intercambiados con los representantes del imperio, la invitación a Bush y otro largo etcétera. Especialmente una política económica claramente alineada con los intereses del capital y muy especialmente de la gran banca internacional, rectora del capitalismo hoy en día. Pero invitar a Bush a defender a Uruguay y a Argentina ante un ataque armado, eso es distinto. Aunque, como afirme el ex vicepresidente, el investigado Nick Noboa, que no se trataba de enviar tropas, apenas apelar a los bondadosos yanquis para que amenazaran a Argentina. Se puede especular bastante sobre los motivos de Vázquez para confesar lo que confesó en el momento que lo hizo. No me interesa en este momento. Pero una cosa tiene que quedar clara. Nadie puede dudar de que lo que dijo es cierto. ¿Cuánta gente en el entorno de su gobierno sabía del asunto? Salvo Nick Noboa, todos se hacen los distraídos. Pero ahora ya todos sabemos, incluyendo los autodenominados comunistas que se siguen afirmando antiimperialistas, los socialistas, los MPPistas y algunos otros, que se autodefinen latinoamericanistas, mercosurianos, unasurianos. En realidad, que yo sepa, salvo la senadora Topolansky, que anda promoviendo su precandidatura presidencial, tanto en alguna manifestación pública, por supuesto desmentida días después, cuanto en los rumores que hace propagar a través del aparato del MPP, nadie del FA salió a decir nada crítico sobre el fondo del asunto. Vázquez, de hecho, colocó a las relaciones de Estados Unidos como carnales, como en su tiempo había hecho Carlos Menem. Y que conste, no recuerdo que Menem le haya pedido apoyo militar a los yanquis. Ahora que nadie se haga distraído. Cuando Tabaré anuncia renunciar a la política pública, todos salen a pedirle que vuelva. No importa que en nombre del país, pero especialmente del fraude amplio, haya pedido la intervención a un militar de Estados Unidos.
¿Volverá Tabaré? Lo ignoro. Lo más probable es que sí. Los que lo voten o llamen a votarlo la próxima vez sabrán lo que están haciendo. Repito, que nadie puede hacerse el distraído. ¿Ya? Y después escribimos otro artículo, un poco después, el 17 de octubre, que lo titulamos "Y se vienen los drones". Acá historiamos el acceso al gobierno de Tabaré, cómo ratifica inmediatamente que es electo, se junta con los representantes de Bosnia y decide llevar adelante el emprendimiento. En ese momento se plantea que no había otra posibilidad, no se podía hacer otra cosa porque la cosa ya venía pactada de antes, ¿no? Bueno, pero el nudo de esto, ¿nos queda un minuto, Óscar, o dos? 2, 1. 4 minutos. ¿Verdad? 4 minutos porque empezamos más tarde por la cadena. Bárbaro, está. Entonces, en ningún momento, y ahí viene todo lo que pasa después cuando se instala Bosnia, ¿verdad? La resistencia y este pedido de ayuda militar a Estados Unidos, ¿no? En ningún momento se escuchó al gobierno del país vecino menciona alguna la utilización de fuerzas militares en ninguna forma contra Uruguay. La amenaza, entre comillas, más seria, efectivamente se cumplió. O sea, Argentina llevó el tema a La Haya, eso es lo que amenazó a Argentina, que lo hizo y en realidad no pasó absolutamente nada, ¿verdad? La historia continuó con algunos políticos y medios de difusión del gobierno de entonces fomentando abiertamente el chauvinismo. No hay caso, ya lo dijo un inglés hace como 3 siglos. El patriotismo es el último refugio de los canallas. Mauricio Rosenkopf, a la sazón director de cultura de la IMM, llamaba a hundir a los que protestaban en el río. Y algún protopatotero, figura de destaque en el partido de gobierno y actual asesor de Hermes Wiener, llamó a agredir a algunos manifestantes que osaron invadir, entre comillas, nuestro país. Si hubo entonces violencia estimulada verbalmente de figuras políticas de alto rango, todas de esta orilla. Por supuesto, el acto de Tabaré de acudir a Bush es cualitativamente distinto. Pero el objeto de este trabajo es tratar de explicarnos por qué hizo estas revelaciones ahora. Eso es lo interesante, ¿verdad? Estamos hablando de octubre de 2011, hace casi 2 años. En un liceo de Opus Dei lo hizo. En un liceo... Bastión del Opus Dei. En el Montevideo se llama, ¿no? En este momento no me acuerdo el nombre, digo, pero sabemos que Nuestra primera impresión recién aparecida a las mismas fue que podía haber 2 causas. A, adelantarse a la divulgación del hecho por otras vías, y B, el error liso y llano. Sinceramente pensamos eso en ese momento. Algún amigo apuntó una tercera. Se trata de establecer en la conciencia nacional la plausibilidad y más aún la certeza de una alianza militar con los Estados Unidos. El razonamiento es algo retorcido, al estilo Tabaré, pero simple. Yo digo que pedí ayuda militar a Estados Unidos porque nuestras fuerzas armadas no sirven para nada. Estamos en un estado de indefensión. Que fue lo que dijo en aquel momento. 2. Me atacan algunos. Nadie puede pensar que un fino estratega político como él no previó que sus declaraciones iban a ocasionar muchas reacciones en sus propias filas y en las ajenas. 3. Declaro que me voy para mi casa y los dirigentes del FA vienen de rodillas a pedirme que vuelva. Y si todo le va bien, o sea, si sigue siendo candidato del FA y gana las elecciones, se cumple el objetivo. Habrá legitimado ampliamente cualquier decisión respecto a la alianza militar con los Estados Unidos, incluyendo el establecimiento de bases militares. Si al principio ni se me ocurrió que este fuera el razonamiento de base que motiva estas confesiones, los hechos posteriores no hacen más que afirmar esta tesis. Sin descartar, muy por el contrario, que el rearme de la Fuerza Armada Uruguaya sea parte del negocio, para no seguir estando en la indefensión. Pero ¿para qué querrían los Estados Unidos bases militares en esta parte del mundo?
Como se puede ver en el sitio 3, y es público y amplio, conocimiento de la doctrina militar contrainsurgente y de dominación mundial yanqui está cada vez más basada en el uso de aviones no tripulados. Estos ya existen en no menos de 5 variantes, desde los pequeños que realizan solo labores de espionaje aéreo hasta los grandes que cargan miles de kilos de explosivos y cohetes. El alcance de estas armas, que están siendo usadas con cada vez mayor frecuencia en 6 países, Libia, Irak, Afganistán, Yemen, Pakistán y Somalia, para espiar, pero también para destruir instalaciones militares y civiles y asesinar personas, incluyendo ciudadanos de los propios Estados Unidos, oscila alrededor de los 2.000 a 2.500 kilómetros. Se necesitan entonces bases para almacenar, abastecer y dirigir estos instrumentos. Y que yo sepa, por ahora, salvo instalaciones en Paraguay y Colombia, no las tienen en América del Sur. Sin perjuicio, de luego, que los Estados Unidos siempre están buscando nuevos emplazamientos para sus ya más de 1.000 bases militares en todo el mundo. Pero sin duda los aviones tripulados, drones en la jerga militar, representan el arma esencial para la guerra del futuro. Son comparativamente baratos y eliminan el riesgo de bajas propias. Se manejan desde grandes distancias, miles de kilómetros, por ejemplo. Muchos de los golpes que propinan hoy en Afganistán y otros lugares son dirigidos del territorio yanqui. Pero para el despegue y aterrizaje necesitan una dirección local. Es por lo tanto esencial que quienes hoy se distancian por defecto, o sea, hacen un piadoso silencio ante el hecho confesado por Tabaré, no ante la oportunidad o no de la confesión, comprendan que están jugando un juego peligroso. Los que le piden a Tabaré que vuelva, o sea, la totalidad de la dirección actual del FA, incluyendo secretariado, pero hasta ahora además la mesa política, están conectando una alianza militar con los Estados Unidos, incluyendo en esta la instalación de bases militares en nuestro territorio. Una vez más, que nadie se haga el distraído. Bueno, está bien clarito. La historia fue... Me dice Oscar que se terminó el programa. No me diga. ¿Sí? ¿Se terminó? Nos quedan 3 mensajes. Bueno, para la próxima. Saludos para todos. todos. A todos Hasta el lunes que viene. los oyentes, que tengan una buena semana. Tartamudo que siempre dijo que no. Yo soy pobre y no me vendo.